Serendipia, cómo favorecer la buena suerte rediseñando tu futuro. ¿Qué descubrirás en este video? Vamos a sumergirnos en un concepto que muchos asocian con la magia de la casualidad, pero que, en realidad, es mucho más que eso, la serendipia. Si alguna vez has escuchado esta palabra y la has relacionado con la suerte, estás a medio camino de entender su verdadero poder. La serendipia no es simplemente encontrarse con algo afortunado por azar, sino más bien tener la capacidad de estar en el lugar adecuado, en el momento correcto, con la mente abierta para conectar ideas y oportunidades que otros no verían. Se trata de tener una actitud proactiva hacia la vida, de ir más allá de lo que se espera y de saber cómo rediseñar tu propio futuro, para atraer la buena suerte en lugar de simplemente esperar a que ocurra. Atravesar la incertidumbre con una mentalidad de serendipia implica aprender a fluir, a dejarse llevar por las señales y a no quedarse atrapado en lo previsible o lo seguro. A diferencia de la suerte ciega, la serendipia tiene un toque más consciente, se cultiva, se invita. Sí, hay varios tipos de serendipia, pero todos comparten un hilo común que los diferencia de ese golpe fortuito de suerte que uno podría obtener en un sorteo o una lotería. La serendipia tiene que ver con la habilidad de crear buena suerte, de facilitar esos encuentros fortuitos que pueden cambiar el rumbo de las cosas, no porque hayan llegado de la nada, sino porque tú estabas lo suficientemente atento para ver el patrón, la conexión o la oportunidad. Generalmente, la serendipia es como unir puntos que antes parecían perdidos o inalcanzables. Es descubrir el cuadro completo a partir de piezas que, en un principio, no parecían tener sentido juntas. La clave está en cómo uno se sintoniza con la vida, en cómo se es capaz de escuchar y percibir esos pequeños susurros del universo que nos invitan a ver las cosas desde otra perspectiva. Esto significa soltar las creencias rígidas y los prejuicios arraigados, dejar ir lo que pensamos que ya sabemos y abrirnos a la posibilidad de que algo diferente, algo inesperado, puede ser la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas. Un buen ejemplo de cómo se vive esta mentalidad de serendipia lo vemos en organizaciones como R-Labs. Estas organizaciones no se limitan a seguir un camino fijo o una hoja de ruta rígida, en cambio, crean espacios para la innovación y el aprendizaje a través del intercambio de ideas y la colaboración de mentes diversas. Ellos promueven un entorno donde la curiosidad y la experimentación son el núcleo, y esto abre la puerta a todo tipo de descubrimientos sorprendentes e inesperados. Para mantener esa chispa de alerta y motivación que impulsa la serendipia, es fundamental tener una estrella polar, algo que nos guíe y dé sentido al viaje. Puede ser un objetivo, un sueño o un deseo profundo que nos mantenga enfocados, incluso cuando las cosas parezcan inciertas o confusas. Esta estrella actúa como un faro que ilumina el camino, pero que también nos permite ser flexibles y adaptarnos a los giros inesperados de la vida. Lo mejor de todo es que aumentar las posibilidades de que la serendipia toque a tu puerta es más sencillo de lo que parece. Hay pasos básicos que cualquiera puede seguir para sembrar las semillas que darán fruto en forma de esos momentos mágicos de descubrimiento y oportunidad. Todo comienza con una actitud de apertura y curiosidad, con estar dispuesto a explorar nuevas ideas y perspectivas, aunque no parezcan tener sentido al principio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la serendipia no siempre es inmediata. A veces, el proceso de conectar esos puntos lleva tiempo y requiere paciencia. Las cosas no siempre se alinean de la noche a la mañana, pero eso no significa que no estén en camino. Cultivar la serendipia implica también crear espacios seguros donde diferentes voces, ideas y enfoques puedan mezclarse libremente, sin miedo a ser juzgados. Es en esos entornos abiertos donde las posibilidades empiezan a florecer. ¿Una herramienta interesante para trabajar esta mentalidad? Crear un diario de serendipia. Sí, un diario donde puedas anotar esas ideas aparentemente desconectadas, esos encuentros casuales que te dejaron pensando, esos proyectos que parecen dormidos pero que, quién sabe, podrían despertar y llevarte a lugares que jamás imaginaste.
Este diario no es solo un registro de eventos, es un mapa que te permite rastrear esos hilos invisibles que podrían ser la clave para diseñar una vida llena de sorpresas positivas y buena suerte intencionada. Atravesar la incertidumbre con una mentalidad de serendipia. El 2020 había sido un año difícil hasta ese momento. El distanciamiento físico les había arrebatado a muchos las oportunidades de serendipia que solían surgir en las interacciones cara a cara. Muchos de esos momentos que solían marcar el inicio de la serendipia, como los encuentros casuales en los pasillos de una oficina o los famosos momentos junto al enfriador de agua, se daban con mucha menos frecuencia. Sin embargo, aún había formas de desencadenar la serendipia, lo cual resultaba crucial en tiempos de incertidumbre. Después de todo, era precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando muchas soluciones, ideas y oportunidades solían aparecer desde lugares inesperados. Entonces, ¿qué podían hacer las personas para provocar la serendipia en esos tiempos tan extraños? Se propusieron algunos enfoques sencillos que valía la pena probar. Primero, se trataba de establecer ganchos de serendipia. Colocar esos ganchos consistía en ofrecer a las personas puntos potenciales de conexión. Y para lograrlo, se podía cambiar la forma en que se comunicaban y formulaban preguntas, especialmente durante reuniones en plataformas virtuales como Zoom. Por ejemplo, cuando alguien preguntaba durante una conferencia virtual o una llamada por Zoom la clásica y temida cuestión de ¿a qué te dedicas?, se podía responder con una serie de posibles puntos de contacto. La respuesta podía ser algo así: he estado trabajando en X, últimamente me interesé en Y, y recién comencé a explorar Z. Esto abría la posibilidad a esos mágicos, qué coincidencia, yo también estoy empezando a investigar XYZ, momentos. Luego se abordó el concepto de hacer apuestas, planificar espacios para que ocurriera la serendipia. Por ejemplo, si alguien buscaba un nuevo trabajo o prácticas, enfocarse solo en conseguir un puesto específico o en realizar algo muy concreto podía limitar el campo de posibles oportunidades o soluciones. En cambio, si se observaban todas las oportunidades potenciales que podían estar disponibles para alguien con ciertas habilidades, y se mantenía una mente abierta ante aquellas posibilidades inesperadas que podían surgir de una conversación casual, ahí era donde ocurría la magia. Una excelente manera de poner en práctica esta idea era trabajar junto a personas que se admiraba. Esto resultaba ser una forma fructífera de aparecer en su radar y de estar presente cuando surgiera alguna vacante inesperada. También se habló de sembrar los desencadenantes de la serendipia. Una de las mejores formas de hacerlo era identificar a las personas que más se admiraban y cuyos datos de contacto se podían encontrar públicamente a través de email en LinkedIn, páginas de inicio, etc. Se sugería enviar a estas figuras un mensaje sincero sobre cómo ya habían influido en la vida de quien escribía, y cómo se deseaba que fueran parte de su viaje. Al hacerlo unas cuantas veces, de una manera auténtica y sin caer en discursos promocionales, muchas personas solían responder. Algunos de ellos podían estar trabajando, de manera casual, en proyectos que se solapaban con las habilidades, conocimientos o intereses del remitente. Finalmente, resultaba vital tener una visión a largo plazo. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica relacionada habían servido como recordatorio de que no se podía planificar todo, y mucho menos las carreras. Pero la clave estaba en preguntarse, ¿qué importaría realmente dentro de 10 años? A menudo, la mala suerte dependía del momento en que se detenía la historia. Por ejemplo, si un trabajo no funcionaba, era importante tener una perspectiva de largo plazo. Había que intentar replantear la situación como una oportunidad para el crecimiento, la reflexión, el cambio y el desarrollo de la resiliencia.
Porque era precisamente en el espacio entre el estímulo y la respuesta donde se encontraban tanto el crecimiento personal como la serendipia a largo plazo. Hay varios tipos de serendipia, pero todos se diferencian de la suerte ciega que se podría tener en un sorteo o en un juego de azar. Se trata, en realidad, de crear buena suerte a través de acciones conscientes que abren la puerta a lo inesperado. Pero, ¿qué es la serendipia exactamente? El término tiene una historia curiosa que se remonta a 1754, cuando el escritor británico Horace Walpole lo utilizó por primera vez para describir ese tipo de descubrimientos que se daban por accidente o gracias a una suerte de perspicacia, una especie de sabiduría intuitiva que permitía ver oportunidades donde otros solo veían caos. Esta definición ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue siendo válida. Para entenderlo mejor, podemos pensar en la serendipia como un resultado positivo que ocurre cuando las acciones de una persona se cruzan con el azar. Es decir, no es lo mismo que la pura casualidad ni la suerte simple, es algo que surge cuando existe una cierta disposición para que esos momentos se presenten. En términos generales, la serendipia se puede clasificar en tres tipos principales. La primera es la serendipia de Arquímedes. Se refiere a esos momentos en los que alguien busca una solución a un problema específico y la respuesta aparece de forma inesperada. El nombre proviene de la famosa historia de Arquímedes, quien se enfrentó al desafío de demostrar si la nueva corona del rey Hierón era de oro puro o no. El rey sospechaba que le habían engañado, así que pidió a Arquímedes que encontrara una forma de probarlo sin destruir la corona. Arquímedes estuvo pensando en el problema durante algún tiempo. Un día, mientras se relajaba en los baños públicos, observó cómo subían los niveles de agua cuando las personas se sumergían en la bañera. Fue en ese momento que la idea le golpeó, como un rayo de inspiración. Entendió que diferentes materiales desplazan diferentes cantidades de agua según su densidad. De esta manera, Arquímedes encontró la clave. Todo lo que necesitaba hacer era medir la cantidad de agua que desplazaba una pieza de oro puro y compararla con la cantidad desplazada por la corona. Si los valores no coincidían, significaba que la corona no era de oro puro. Así se resolvería el misterio. El segundo tipo es la serendipia del póster. Esto ocurre cuando se encuentra una solución inesperada para un problema que ni siquiera se estaba buscando en ese momento. La historia detrás de este nombre es igual de interesante. Cuando el Dr. Spencer Silver, un investigador de 3M, estaba trabajando en el desarrollo de un pegamento fuerte, terminó creando un adhesivo que no era muy pegajoso. Para muchos, esto podría haber sido un simple fallo, pero para Silver fue una oportunidad. Le intrigaba el potencial de ese pegamento, débil, y, a pesar de que no cumplía con el objetivo original, no dejó que el proyecto muriera. Con el tiempo, ese adhesivo se convirtió en el ingrediente esencial de las notas adhesivas Post-it que conocemos hoy. Lo que nació como un error, se transformó en una solución para un problema completamente diferente, la necesidad de tener recordatorios que se pudieran pegar y despegar fácilmente sin dejar residuos. Finalmente, tenemos la serendipia del rayo. Como su nombre sugiere, este tipo de serendipia se manifiesta como una idea que aparece de la nada, sin que uno estuviera buscando una solución a algún problema en particular. Es cuando simplemente estás viviendo tu día, y de repente surge una idea o una oportunidad que te hace ver el mundo de una forma nueva y emocionante. Es como si una chispa de inspiración cayera del cielo, iluminando el camino hacia algo inesperado y maravilloso. Por supuesto, la serendipia no siempre cae en una sola categoría. Muchas veces puede ser una mezcla o una variación de estos tipos, pero lo importante es entender que ninguno de estos momentos se basa en la suerte ciega.
Detrás de cada caso de serendipia hay una mente que estaba abierta, curiosa y dispuesta a conectar puntos que otros no habían visto. Como veremos, tener éxito en esto de la serendipia es algo que se puede facilitar, siempre que se tenga la mentalidad correcta para recibirla. La serendipia solía ser, en su esencia, la habilidad de conectar puntos que hasta ese momento habían pasado desapercibidos o que parecían no tener relación alguna. La forma en que se interpretaba o se recordaban esos momentos de serendipia era crucial, porque podía influir significativamente en la posibilidad de que volvieran a ocurrir en el futuro. No se trataba simplemente de ver la serendipia como un evento aislado, como esos destellos inesperados de inspiración que parecían caer del cielo. Más bien, se debía entender como un proceso que a menudo surgía de semillas plantadas semanas, meses o incluso años antes. Y, sin excepción, siempre requería un papel activo de quien la experimentaba, ya fuera reconociendo un valor que antes había pasado por alto o llegando a una conclusión que hasta entonces nadie había alcanzado. Uno de los ejemplos más icónicos de serendipia en la historia de la ciencia fue el descubrimiento de la penicilina. Seguro que muchos conocían la historia, el día. Alexander Fleming, un día, regresó a su laboratorio y encontró que algunas placas de Petri habían quedado accidentalmente al descubierto, olvidadas cerca del alféizar de una ventana. Fleming estaba investigando una bacteria infecciosa y cuando vio esas placas, se dio cuenta de algo extraordinario. Las muestras se habían cubierto de moho, y alrededor de ese moho, las bacterias habían desaparecido. Ahora, es fácil imaginar que otro médico hubiera visto el incidente como un simple descuido, un error que debía corregirse antes de seguir con su trabajo habitual. De hecho, otros científicos ya habían observado antes que ciertos tipos de moho podían eliminar bacterias, pero ninguno había conectado los puntos necesarios para profundizar en esa observación. La diferencia fue que Fleming sintió curiosidad. Vio en aquel accidente una oportunidad. Su mente estaba abierta a las posibilidades y no dudó en compartir sus hallazgos con colegas de confianza. Esa curiosidad, esa disposición para explorar lo inesperado, fue lo que permitió que aquel error se convirtiera en un hallazgo revolucionario. Esta historia resalta uno de los principios fundamentales para cultivar la mentalidad correcta hacia la serendipia, la importancia de ser perceptivo, curioso y mantener una mente abierta. La clave estaba en ver oportunidades donde otros solo encontraban obstáculos o distracciones. Y esto no era solo cuestión de estar atentos, requería un tipo especial de observación que permitía no solo notar algo inusual, sino ser capaz de conectar ese pequeño fragmento de información con algo más, quizá algo que nadie más había asociado. Para aprovechar la serendipia, había que estar dispuesto a ver más allá de lo evidente, a indagar y cuestionar. No bastaba con estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Se trataba de reconocer cuando un momento tenía el potencial de transformarse en algo más. Por eso, fomentar una actitud de curiosidad constante y la apertura para descubrir lo inesperado era la mejor manera de propiciar esos encuentros fortuitos que podían cambiarlo todo. Estar en sintonía con la serendipia y permanecer alerta a sus señales significaba, en esencia, dejar atrás los prejuicios y esas ideas preconcebidas que limitaban la forma de ver el mundo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que siempre tiene una actitud de vaso medio vacío? Seguro que sí, porque es una tendencia común. Todos, en algún momento, cargamos con prejuicios que afectan nuestra visión de las cosas. Pero cuando se trataba de aprovechar la serendipia, esas preconcepciones rígidas podían convertirse en un verdadero obstáculo, cerrando puertas antes de que se pudieran abrir. Un autor experto en el tema identificó 4 tipos de sesgos que solían interponerse en el camino de la serendipia. El primero era subestimar lo inesperado.
Este tipo de mentalidad se manifestaba en personas que creían que la vida se desarrollaba de manera lineal, predecible, casi aburrida. Esta actitud había sido especialmente común en el mundo de los negocios, donde la estrategia tradicional se había basado en mantener la estabilidad y repetir fórmulas que ya habían demostrado ser exitosas. Pero los tiempos habían cambiado, el acceso constante a grandes cantidades de datos y la velocidad a la que se movían las cosas dejaban claro que, por mucho que uno planificara, siempre habría lugar para lo inesperado. Era necesario entender que, a pesar de todo el control que queríamos tener, la vida estaba llena de sorpresas, y muchas de ellas traían consigo oportunidades increíbles. El segundo sesgo era el de ajustarse a la mayoría. Este era otro prejuicio bastante natural. Después de todo, seguía siendo más seguro y cómodo alinearse con las opiniones y métodos que la mayoría consideraba correctos. Pero este comportamiento generaba una especie de mentalidad de rebaño que, en lugar de fomentar la creatividad y la apertura, se autocensuraba. Era la receta perfecta para evitar desarrollos inesperados y desaprovechar oportunidades. Para describirlo mejor, el autor contaba que, como consultor, solía buscar un rincón de alto tráfico en las oficinas donde trabajaba, ya fuera cerca de la sala de descanso o junto al dispensador de agua, y se sentaba con su portátil a observar y escuchar. Le interesaba captar la dinámica de la empresa, entender si se trataba de un entorno donde las ideas fluían libremente o, por el contrario, donde se reprimía cualquier pensamiento que rompiera con la norma. Si oía a la gente burlarse de alguien que había sugerido una idea nueva durante una reunión, sabía que esa organización no era terreno fértil para la serendipia ni la innovación. El tercer sesgo se conocía como posracionalismo. Muchos se mostraban escépticos respecto a la serendipia porque tendían a reinterpretar los sucesos inusuales para convertirlos en algo predecible. Esto estaba relacionado con el llamado sesgo de retrospectiva. A las personas les gustaba pensar que todo lo que sucedía formaba parte de una narrativa lógica, ordenada y continua, porque esa perspectiva era mucho más cómoda que aceptar que el mundo estaba lleno de eventos caóticos y aleatorios. Sin embargo, esa necesidad de encontrar una explicación lógica a todo, de encajar las piezas de manera retrospectiva, hacía que se perdiera de vista lo inesperado y se subestimara la importancia del azar creativo. El último sesgo que mencionó fue la fijación funcional. Se daba cuando alguien había desarrollado habilidades muy específicas o acumulado experiencia en un área particular y, por tanto, se aferraba a una sola manera de hacer las cosas. Esta actitud era como ponerse anteojeras, se quería que todos los problemas encajaran en moldes ya conocidos para así aplicar soluciones familiares, pero la serendipia rara vez operaba bajo esos términos. Era necesario estar dispuesto a experimentar, a encontrar respuestas nuevas en lugares inesperados, y eso significaba desafiar la propia manera de ver y hacer las cosas. Entender estos prejuicios era clave para cultivar una mentalidad serendípica. Era importante abrir la mente y dejar que las ideas fluyeran, sin atarse demasiado a lo que se creía que debía suceder. Había que estar dispuesto a explorar, a escuchar, a observar, y sobre todo, a reconocer que, en muchos casos, los mayores descubrimientos y oportunidades llegaban justo cuando se dejaban caer las barreras mentales y se permitía que la curiosidad y la apertura guiaran el camino. Para mantenerse alerta y motivado en la vida, resultaba esencial enfocarse en una especie de estrella polar, un faro de significado que orientara todas las acciones. Esto era particularmente crucial para aquellos que buscaban algo más que simplemente cumplir con lo básico. Pero, ¿qué era lo que realmente motivaba a las personas en su día a día? ¿Era el dinero, o había algo más profundo que los impulsaba? A menudo se mencionaba la famosa jerarquía de necesidades de Maslow, un concepto desarrollado hace más de medio siglo por el psicólogo Abraham Maslow.
Esta teoría había dejado una huella duradera en el pensamiento social y seguía siendo un referente en muchas discusiones sobre la motivación humana. Maslow proponía que las personas primero se movían por necesidades básicas como comida, agua y refugio. Una vez cubiertas, el enfoque pasaba a aspectos como la seguridad, las relaciones y, finalmente, a cuestiones más elevadas como la autorrealización y la satisfacción personal. Aunque esta estructura parecía lógica, en los tiempos actuales había quienes comenzaban a cuestionar su rigidez. Hoy en día, no era raro ver a jóvenes profesionales que entraban al mercado laboral con un enfoque puesto en encontrar significado, en lugar de solo ganar dinero. Pero este cambio no se limitaba a los jóvenes idealistas, era algo que estaba ocurriendo en todas las edades y sectores. Para muchas personas, la motivación ya no provenía únicamente del deseo de estabilidad económica, sino de la necesidad de sentir que sus acciones tenían un propósito real, algo que los llenara más allá del cheque de pago. Danae Ringelmann, cofundadora de Indiegogo, ofrecía una visión que explicaba esta tendencia. Para ella, había una razón poderosa por la que cada vez más personas preferían estar impulsadas por un propósito antes que por el dinero. Hacerlo era mucho más satisfactorio y sostenible a largo plazo. Según Ringelmann, dejar de lado los propios valores para encajar en un trabajo diario podía ser agotador. Fingir ser alguien que no se es, de 9 a 5, drenaba la energía. En cambio, la clave estaba en ser auténtico, en mantenerse fiel a uno mismo y encontrar la forma de combinar un propósito verdadero con la necesidad de generar ingresos. Esa era la fórmula para evitar el agotamiento y preservar la motivación. Este enfoque también tenía una gran relevancia para la serendipia. ¿Por qué? Porque una mente cansada, estresada o alienada no tenía la energía para estar atenta a las señales inesperadas, esos pequeños destellos que podían llevar a nuevas conexiones y oportunidades. Por otro lado, una mente enfocada y motivada, que sabía hacia dónde quería ir gracias a una estrella polar bien definida, tenía más probabilidades de reconocer esas coincidencias fortuitas y aprovecharlas al máximo. La idea de la estrella polar no se refería a un objetivo concreto que se pudiera alcanzar y luego dar por terminado. En realidad, se trataba de un propósito o interés continuo, una curiosidad que pudiera seguir inspirando a lo largo de los años, sin importar las circunstancias. Para algunos, esa estrella podía ser algo tan simple, pero significativo, como ayudar a los demás, sobre todo a quienes se encontraban marginados o desfavorecidos. Tener esta brújula interna permitía actuar con claridad cuando surgía lo inesperado. No se trataba solo de andar a la deriva, esperando que la vida entregara sorpresas agradables, sino de estar preparado para reconocer y responder a las oportunidades que aparecían en el camino. Con una dirección clara, la serendipia no solo era cuestión de suerte, sino de tener una intención que guiara la manera de actuar ante cada giro imprevisto que la vida presentaba. Cuando esa estrella polar estaba bien definida, todo lo demás podía fluir con mayor facilidad, porque incluso los eventos más fortuitos podían alinearse con ese propósito mayor. Aumentar las posibilidades de que la serendipia ocurra en tu vida no era tan complicado como podría parecer a primera vista. Aunque el concepto en sí sugería lo impredecible e inesperado, eso no significaba que no se pudiera hacer algo para facilitar que estas coincidencias positivas se volvieran más frecuentes. Para entenderlo mejor, bastaba con pensar en la casualidad como el resultado de la convergencia de ideas. Esta chispa de inspiración solía surgir cuando se combinaban elementos aparentemente inconexos. Un buen ejemplo eran figuras como Leonardo da Vinci o Steve Jobs, quienes lograron fusionar el arte con la ciencia, creando algo completamente nuevo. Por lo tanto,
Tenía sentido que la serendipia fuera más probable cuando se aumentaba la cantidad de ingredientes o se multiplicaban las combinaciones posibles. La clave estaba en crear más oportunidades para que lo inesperado pudiera suceder. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que, como el autor, deseaba ingresar a una buena universidad pero que no había destacado especialmente en sus calificaciones durante la secundaria. En lugar de rendirse, esta persona podría decidir escribir un ensayo sincero, explicando sus aspiraciones y su deseo de marcar una diferencia en el mundo algún día. Podría enviar este ensayo a las 3 universidades de su preferencia, esperando que alguna aceptara su solicitud. Pero, ¿y si, en lugar de limitarse, decidiera enviarlo a decenas de instituciones diferentes? Al lanzar una red más amplia, se aumentaban las probabilidades de que aquel ensayo terminara en manos de alguien que, tal vez, también hubiera tenido dificultades durante su juventud pero que logró florecer en la universidad. Ese alguien podría sentirse identificado con la historia y darle una oportunidad. Este ejemplo ilustraba una estrategia básica pero efectiva: crear más posibilidades de interacción, sin importar cuáles fueran las circunstancias actuales. Una de las formas más comunes de hacerlo era enviar correos electrónicos masivos a todas las personas de tu lista de contactos, o incluso a personas que no conocías, con la esperanza de recibir una respuesta fortuita. Aunque pudiera sonar ingenuo o poco convencional, se sorprendería de saber cuántas veces este método lograba abrir puertas. La serendipia también podía presentarse en encuentros casuales, un cruce de caminos en un ascensor, una conversación fortuita durante una conferencia de Zoom, o una charla inesperada en una cafetería. Sin embargo, para que estos encuentros dieran frutos, hacía falta algo más que suerte, requerían una actitud proactiva. Había que tener disposición para correr riesgos, ser sociable y, sobre todo, estar presente y dispuesto a presentarse ante los demás. Esto significaba ser capaz de sostener una conversación y mostrar interés genuino por el otro. Por supuesto, la paciencia también era una virtud necesaria en este juego. A veces, podía pasar mucho tiempo antes de que aquella tarjeta de presentación que se intercambió en un evento se convirtiera en una conexión significativa que cambiara la vida. Pero, como se vería en las experiencias de muchas personas, este tipo de cosas ocurrían con más frecuencia de lo que se podría pensar. El punto clave era crear más oportunidades para que ocurrieran estas coincidencias felices. Esto implicaba ampliar las redes de contacto, exponerse a nuevos entornos y no temer a la posibilidad de ser rechazado o ignorado. Había que entender que el simple acto de sembrar una semilla podía llevar tiempo en dar frutos, pero cuando finalmente lo hacía, el resultado solía ser extraordinario. Además, era importante adoptar una mentalidad abierta y optimista. Había que aprender a ver cada interacción como una oportunidad potencial para algo más grande y estar preparado para recibir lo inesperado. Una persona con esta actitud no solo buscaba resultados inmediatos, sino que también mantenía la esperanza de que, a largo plazo, cada esfuerzo y cada conexión pudieran dar paso a algo inesperado y valioso. En última instancia, la serendipia era cuestión de predisposición y de estar dispuesto a dejarse sorprender. Aunque no se podía prever el momento exacto en el que una conexión casual podría cambiar el rumbo de las cosas, sí se podían crear las condiciones necesarias para que esos momentos tuvieran la oportunidad de suceder. Al abrirse a nuevas experiencias y ampliar las redes de interacción, se multiplicaban las probabilidades de que la vida sorprendiera con algo especial. Hay pasos sencillos para plantar las semillas de la serendipia. ¿Recuerdas la erupción del volcán islandés de 2010? Una de las razones por las que es tan memorable es que paraliza los viajes aéreos entre Europa y Estados Unidos.
Debido a la cantidad de humo y hollín en el aire, los aviones quedan en tierra y muchas personas tienen que cambiar repentinamente sus planes. Una de esas personas es el empresario Nathaniel Wedmore. Pero mientras algunas personas agitan el puño a la madre naturaleza por arruinar sus planes, Vitemore aprovecha al máximo este desarrollo inesperado. Lo convierte en una gran oportunidad fortuita al comunicarse con colegas y personas de sus redes y organizar rápidamente el evento que se convierte en TEDx Volcano. Este simposio espontáneo sobre emprendimiento creativo reúne a cientos de expertos y cuenta con una transmisión en vivo que es vista por miles más. ¿Cómo Vitemore convierte una erupción volcánica en una serendipia? Está preparado, reconoce la oportunidad y utiliza las herramientas que tiene a su disposición para maximizar sus esfuerzos. Para empezar, Vitemore forma parte de una comunidad sólida. De hecho, su motivo para viajar en primer lugar es participar en el SCO World Forum, un evento anual para emprendedores sociales. También es un miembro activo en Sandbox, la plataforma social cofundada por el autor y cuyo objetivo es unir a las personas para colaboraciones emocionantes y, sí, aumentar el potencial de innovación fortuita. Además, está familiarizado con las personas que dirigen los eventos TEDx, lo que sin duda ayuda. En resumen, Vitemore tiene una red sólida y saludable de personas diversas. Este tipo de red no necesita ser masiva, pero sí requiere un mantenimiento regular. Si bien las conferencias y las plataformas en línea pueden ser buenas para establecer conexiones casuales, las significativas deben mantenerse en buenas condiciones a través de correos electrónicos periódicos, conversaciones o algún tipo de comunicación para asegurarse de que no desaparezcan. Una de las cosas buenas de las plataformas sociales bien seleccionadas como Sandbox, a diferencia de las plataformas de redes sociales donde cualquiera puede unirse, es que las conexiones vienen con cierta seguridad que las hace automáticamente más fuertes. Pero las plataformas de redes sociales populares como Twitter aún pueden ser útiles para compartir información sobre tus intereses y generar conexiones fortuitas inesperadas. Nunca se sabe cuándo alguien más puede notar una de tus publicaciones y brindar un momento relámpago que podría cambiar tu vida. De hecho, veremos un ejemplo de este tipo en el último consejo. La serendipia puede tardar en desarrollarse, por lo que a menudo se requiere paciencia. Otra característica de la mentalidad de la casualidad es la perseverancia. El camino hacia la serendipia a menudo está pavimentado con rechazos, experimentos fallidos y casi accidentes. Muchos emprendedores te dirán que fueron rechazados en innumerables ocasiones antes de que finalmente encontraran la idea que atrajo a los inversores. Necesitas tenacidad. No solo porque puede llevar tiempo que se presenten las oportunidades adecuadas, sino porque a menudo tu cerebro necesita tiempo para conectar esos puntos importantes. Si bien tener un buen suministro de personas diversas a tu alrededor puede ser una parte vital para preparar el escenario para la serendipia, también se necesita paciencia y perseverancia. Un buen ejemplo de esto es la historia de Daniel Spencer. Si bien Spencer tenía un buen trabajo en Apple, su pasión siempre estuvo en la fotografía. Finalmente, dejó Apple para dedicarse a la fotografía a tiempo completo y creó un estudio llamado Turn and Shoot Photography. Al principio, Spencer estaba tomando retratos y fotografías de alta calidad. Pero como tenía la mentalidad adecuada para la serendipia, siempre fue curioso y observador, buscando signos inusuales que pueden estar conectados o no. Por ejemplo, notó que en la televisión y los sitios web había esta tendencia de fotografías rotativas que proporcionaban una vista de 360 grados a cosas como un nuevo par de zapatos o personajes de videojuegos. Se le ocurrió una idea: disparos a la cabeza giratorios.
Tenía mucha experiencia en la creación de disparos a la cabeza de actores y sabía que durante el proceso de audición, los directores de casting a menudo les pedían a los actores que se volvieran de un lado a otro. Y, sin embargo, durante algunos meses, se sentó con esta emocionante idea de crear disparos a la cabeza rotativos de 360 grados para los actores. Como muchos de nosotros, estaba un poco asustado, ¿y si se arriesgaba con esto y fallaba? Luego, en Facebook, vio un concurso promocional para ganar un tocadiscos grande y resistente, capaz de rotar a una persona de pie. ¿Cuáles eran las probabilidades? Entró y ganó. Todas las piezas caían en su lugar. Ahora comenzó a probar sus disparos a la cabeza con amigos y se acercó a una agencia de casting que accedió a promocionar sus servicios en su página web. Quizás lo más destacable fue que desde el primer día su negocio se llamó Turn and Shoot. Era como estaba destinado a ser. Fomentar la serendipia implica crear un espacio seguro para la mezcla de nuevas ideas de mentes diversas. Digamos que tienes tu propia empresa y quieres facilitar la mayor cantidad de serendipia posible. Bueno, no estás solo. Cada vez más, muchas empresas están haciendo precisamente eso. Saben que las cosas están cambiando rápidamente en estos días y que depender de la estabilidad y la coherencia ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué tipo de cultura y estructuras tienen sentido? Básicamente, no quieres el tipo de empresa en la que se ridiculiza a la gente por proponer ideas nuevas o ambiciosas. Quieres crear un espacio seguro, donde las personas no solo se sientan libres de decir lo que piensan, sino que también puedan sentirse libres de experimentar y fracasar sin temor a ser reprendidas o perder sus trabajos. Este tipo de entorno a menudo necesita inspirarse de arriba hacia abajo. Por lo tanto, depende de los líderes decirles a todos que la empresa necesita sus voces e ideas para tener éxito. Si se produce la serendipia, será necesario compartir ideas libremente. Muchas empresas también están renunciando a la estructura jerárquica habitual para empoderar a los empleados y hacer que se sientan cómodos tomando sus propias decisiones. Este también es un buen movimiento para fomentar la serendipia, ya que a veces la ventana de oportunidad para aprovechar los momentos fortuitos es fugaz y requiere una acción rápida. Las empresas también están derribando los muros que solían existir entre los diferentes departamentos, y quizás ninguna empresa ofrece un mejor ejemplo de esto que el estudio de animación Pixar. Entendiendo que mezclar ideas diversas es clave para la innovación, el estudio fue diseñado a propósito para maximizar la polinización cruzada entre los tres departamentos principales: animadores, ejecutivos e informáticos. Construido alrededor de un atrio central, obliga a estos tres departamentos a mezclarse y mezclarse todos los días. Asegurarse de que tus empleados puedan interactuar y compartir comentarios es vital. Pero también es importante escuchar al cliente. En una empresa china de electrodomésticos, fueron los comentarios de los clientes los que llevaron a uno de los inventos fortuitos más inusuales de la empresa. Descubrió que muchas personas usaban sus lavavajillas para limpiar papas y luego se quejaban de los problemas causados por la acumulación de suciedad que esto creaba. Pero en lugar de advertir a la gente contra esta actividad, se le ocurrió la idea: ¿por qué no hacer un limpiador de verduras automático? No ignores los comentarios, incluso si son negativos. Con la mentalidad de la serendipia, los problemas, las quejas, las fallas e incluso los volcanes activos pueden desencadenar los resultados más maravillosos y creativos. Crea un diario de serendipia. Llevar un diario de serendipia puede convertirse en una herramienta poderosa para cultivar una mentalidad abierta y aprovechar las oportunidades inesperadas.
Reflexionar sobre situaciones inusuales, cómo reaccionaste ante ellas y qué podrías hacer de manera diferente la próxima vez te permite crecer y prepararte mejor para detectar momentos de serendipia en el futuro. Aquí tienes algunas ideas para construir tu propio diario de serendipia. 1. Libera espacio creativo. Reflexiona sobre tus actividades diarias, especialmente las reuniones y compromisos recurrentes. Pregúntate, ¿qué reuniones son realmente necesarias? ¿Realmente requieren la cantidad de tiempo que les estás dedicando? Si tienes control sobre ellas, ¿puedes reorganizarlas o recortarlas para liberar más espacio creativo? Al liberar espacio en tu agenda, permites que surjan momentos inesperados, ya que no estarás tan saturado con tareas y podrás explorar nuevos caminos, conversaciones y oportunidades. 2. Conoce tus multiplicadores clave. Una parte esencial de fomentar la serendipia es identificar las personas clave que pueden actuar como multiplicadores en tu vida. Estos multiplicadores son personas que, debido a su red de contactos, experiencia o posición, tienen la capacidad de abrir puertas a nuevas conexiones y oportunidades inesperadas. Ejercicio: toma lápiz y papel y traza un mapa de tu red social. Haz una lista de tus contactos y observa quiénes están más conectados con otras personas. Dedica un poco más de tiempo a fortalecer la relación con estos multiplicadores clave. Pueden ser colegas, mentores o simplemente amigos que tienden a conectar a las personas entre sí. Sin embargo, no se trata solo de las figuras obvias de tu lista de contactos. A menudo, los multiplicadores clave son personas que podrían pasar desapercibidas pero que tienen gran capital social en su comunidad. Esto puede incluir al cartero, el maestro, el rabino, el instructor de yoga, el barman o el peluquero. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que entablaste una conversación con ellos? ¿Les has hablado sobre tus proyectos, ideas y aspiraciones recientemente? Estos encuentros casuales pueden sembrar las semillas para momentos de serendipia, ya que estas personas suelen tener acceso a diferentes círculos y pueden ayudarte a hacer conexiones inesperadas. 3. Aprovecha cada interacción como una oportunidad para la serendipia. Tu diario de serendipia también puede incluir notas sobre cada conversación o reunión que hayas tenido, ya sea virtual o presencial. Considera cada interacción como una oportunidad para que ocurra lo inesperado. ¿De qué hablaron? ¿Hubo alguna idea nueva o interesante que surgiera? ¿Hubo algo que podría haber explorado más a fondo? Reflexionar sobre estas experiencias te ayudará a identificar patrones y a entrenar tu mente para estar más alerta a las oportunidades, por pequeñas que parezcan. 4. Preguntas para incluir en tu diario de serendipia para sacar el máximo provecho. Aquí tienes algunas preguntas que podrías incluir como guía. ¿Qué situaciones inesperadas ocurrieron hoy? ¿Cómo reaccioné ante ellas? ¿Qué oportunidades podría haber pasado por alto? ¿Hubo alguna conversación que me abrió a nuevas ideas o perspectivas? ¿Qué haría diferente la próxima vez para aprovechar mejor las oportunidades imprevistas? ¿A quién conocí hoy que podría ser clave para futuras conexiones o colaboraciones? 5. Conclusión: mantén una mentalidad abierta. La clave de todo esto es entrenarte para mantener una mentalidad abierta y flexible. La serendipia surge cuando dejas espacio para lo inesperado y permites que las conexiones surjan naturalmente. Al ser intencional con tus interacciones y tus reflexiones diarias, puedes aumentar la probabilidad de que esos momentos afortunados aparezcan con más frecuencia y, lo más importante, que estés listo para aprovecharlos. Y así llegamos al final de este audiolibro original del canal Sincronicidad. Espero que hayas disfrutado este viaje lleno de ideas y reflexiones sobre la serendipia, la mentalidad abierta y la magia de lo inesperado.
Recuerda que la vida está llena de oportunidades esperando a ser descubiertas, solo necesitas mantener tu mente y tu corazón receptivos para captarlas. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, anímate a ponerlo en práctica, a conectar más con las personas a tu alrededor y a crear esos espacios que permitan que las coincidencias afortunadas te sorprendan. Después de todo, la serendipia no es solo cuestión de azar, sino de preparación, curiosidad y apertura. Gracias por acompañarnos en este recorrido, y si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal Sincronicidad para más contenido que inspire y nutra tu mente. Hasta la próxima.